Hola mis queridos hermanos, hermanas, visitas que entran a este canal. Ya estamos avanzando en el año bíblico. Hemos terminado dos libros, el de Génesis y Éxodo. En el idioma hebreo sería Bereshit y Shemot. Ahora vamos a dar una pequeña introducción al libro de Levíticos. El libro de Levíticos en el idioma hebreo es Vayikra. Recordemos que los judíos les pusieron a los rollos, a los libros, la primera frase que aparece en cada uno de ellos. Y aquí dice, y llamó Jehová a Moisés, sería Vayikra el Moshe. Entonces se llama Vayikra. Ahora, recordemos también que el libro de Levítico es un nombre que proviene de la Biblia Septuaginta, que es los nombres que tenemos nosotros de la traducción que se hizo del idioma hebreo al griego, y que esta traducción comenzó en el periodo intertestamentario en el año 250 antes de Cristo, que comenzó precisamente con la traducción de la Torá, que se le conoce como el Pentateuco en griego, que significa 5, ¿verdad? Y bueno, se siguió traduciendo hasta que cuando vino el Señor Jesucristo, era la Biblia que los discípulos usaban, era en griego. Así que Levítico es un nombre que proviene, como ya dijimos, de la Septuaginta y que significa concerniente a los levitas, que como sabemos es el nombre que se le da de los descendientes de las tribus de Leví. Así que vamos a dar una pequeña introducción. Como ya vimos, Éxodo termina con la construcción del santuario, y entonces ahora se va a dar como una especie de manual. Este es un manual para los sacerdotes. Y vamos a ver qué enseñaba este manual. No vamos a estudiarlo con profundidad porque es una pequeña introducción. Vamos a leer después los primeros 3 capítulos de este libro, y yo los invito a que usted vaya leyendo este libro con mucha atención porque es muy importante. Este libro se cita directa o en una forma indirecta más o menos 40 o 50 veces en el Nuevo Testamento. Como vimos, Dios había sacado el pueblo de Egipto, pero este libro es muy interesante. Un autor que comenta acerca de él dice: en Éxodo vemos cómo Dios saca a su pueblo de Egipto. En Levítico vemos cómo Dios saca a Egipto de su pueblo. Así que, como dice la sierva de Dios, ellos habían estado mucho tiempo en esclavitud y habían olvidado muchas cosas. La cultura de los egipcios los había afectado, y ahora se da este libro como un manual para los sacerdotes, pero para que ellos pudieran enseñar al pueblo de Israel cómo ellos debían de acercarse al Señor. Y veremos una pequeña estructura de lo que enseña este libro que estaremos leyendo posteriormente. Muy bien, el Éxodo ocurrió en el año 1445 aproximadamente antes de Cristo. Y el tabernáculo, que se terminó en Éxodo, ocurrió más o menos un año más tarde. Así que este libro se pudo haber escrito más o menos en el primer mes de Nisan o Abit, del segundo año después que salieron del Éxodo. Y como veremos en la introducción del libro de Números, este libro comienza, el libro de Números, en el mes segundo o en el mes de Sim. Ahora vamos a ver que en este libro hay
un asunto muy importante. Y es que aquí Dios revela su santidad. Y a través de este libro, Dios les recuerda a este pueblo que ellos son un pueblo santo, apartado o singular. La palabra santidad se menciona en este libro 152 veces. Es donde más se menciona la palabra santo o santidad. La palabra expiación se menciona más o menos 48 veces como verbo y 3 veces como sustantivo. El libro de Levítico, ya dijimos, se cita en el Nuevo Testamento en una forma directa o indirecta más de 40 o 50 veces. ¿Qué temas trata este libro? Bueno, en un resumen concreto, más o menos 3 temas de suma importancia. Lo primero es la santidad. En el mismo libro del capítulo 19 y versículo 2, nos dice el Señor: sed santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Este es uno de los mensajes principales que tiene este libro. La santidad espiritual era simbolizada por la perfección física o la pureza, así como por la separación del mundo. Luego habla acerca del pecado, sacrificio, expiación. Puesto que nosotros somos pecadores, este libro nos provee un sistema de sacrificio para que nosotros podamos expiar. La palabra expiar es cubrir nuestras faltas, que se hace a través de un sustituto, que es varias clases de animales. No vamos a estudiar en este momento esto, pero posteriormente daremos algunos temas acerca del santuario. Pero estos animales, estos corderos, cabras que se ofrecían en este santuario, nosotros sabemos que representaba a nuestro Señor Jesucristo. Y este libro es un manual, como dijimos, para los sacerdotes, para que enseñaran al pueblo cómo nosotros o cómo ellos debían adorar a el Dios Santo, que ahora se iba a comunicar o a manifestar desde la tienda o el tabernáculo que acababan de inaugurar en el libro de Éxodo. Así que la adoración es un tema muy importante en este libro. Y Dios quería vivir con ellos, que ellos pudieran disfrutar el compañerismo con este Dios santo, y que por las cosas que Él había hecho, ellos debieran adorarlo. Así que, bueno, vamos a dar un resumen, tal vez nada más de los capítulos, para que nosotros podamos, antes de comenzar a leer este libro, tener un interés especial en tratar de entenderlo. Muy bien, del capítulo 1 al 7 se hablan acerca de 5 sacrificios. Estos sacrificios son el holocausto, que en hebreo es olá, significa descender, ¿verdad? Era un olor, dice, agradable al Señor. En realidad, esta palabra agradable, lo que significa, según los judíos, es que esto era un símbolo de que Dios aceptaba esa ofrenda. El holocausto es uno de los sacrificios más antiguos. Algunos de estos sacrificios ya se practicaban, pero ahora se van a establecer en una forma sistemática en este santuario. Así que el primer sacrificio era el holocausto, el olá. El otro era una ofrenda de minja. Es muy interesante, siempre me llama la atención esta ofrenda, porque fue la ofrenda que presentó Caín. Aquí Dios permite que se presenten, digamos, una ofrenda vegetal. Se llamaba la oblación u ofrenda de alimento, la minja.
Luego tenemos el sacrificio de paz, que es el Shelamim, y posteriormente el sacrificio número 4 es el sacrificio o propiciatorio por el pecado, que sería Hatat, la misma palabra pecado, ¿verdad? Y el número 5 sería el sacrificio por la culpa o por diversas transgresiones, que sería el Asham. Esto es del capítulo 1 al 7. Luego tenemos el capítulo 8 al 10, que nos presenta específicamente la consagración de los sacerdotes. Era algo muy delicado. Aquí en el capítulo 10, como vamos a leer, mueren los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, por haber introducido en el tabernáculo un fuego extraño. Luego tenemos el capítulo del 11 al 15, donde se habla de una pureza ritual, como los israelitas, porque la palabra judío aparece muchos años después, cuando regresan del cautiverio, y tiene que ver con la única tribu que había quedado, que era la tribu de Judá. Pero en este caso los israelitas, para decirlo correctamente, aquí se podían contaminar con fluidos reproductivos, enfermedades en la piel, tocar moho, tocar cadáveres, comer animales inmundos. Entonces aquí se presenta cómo poder limpiarse. En realidad, estas cosas sucedían, pero lo que sí no debían presentarse ante el Señor con estas impurezas rituales, ¿verdad? Luego, en el centro del libro se presenta el capítulo 16 y el 17, donde se nos explica en una forma detallada el día de la expiación o el día del Yom Kippur, ¿verdad? Tenemos luego del 18 al 20, donde se presenta una instrucción acerca de la pureza moral, cuidar del pobre, la integridad sexual, justicia social. Del capítulo 21 al 22 están los requisitos para los sacerdotes. Ellos representaban al pueblo ante Dios, pero también ellos debían representar el carácter santo de Dios ante el pueblo. Y luego tenemos en el capítulo 23 las fiestas rituales. 3 veces debían de presentarse los judíos ante el tabernáculo. Tenían que ir todos. Y estas 3 ocasiones en las cuales se presentaban ante el tabernáculo, se hacían 7 fiestas. Tenemos la fiesta de la Pascua, que es la Pesat, que era del 14 de Nisan. Luego teníamos los 7 días de panes sin levadura, que es el Ag HaMatzah, que era del 15 al 21 de Nisan. Y luego teníamos las primicias de las cosechas, que en hebreo es el Bikurim, que era el día siguiente del sábado, del 7º día de la semana. Estas fiestas ocurrían en la primavera. Luego, al final de la primavera y comienzo del verano, tenemos la fiesta de la semana, el Shavuot, que sería la fiesta del Pentecostés. Fueron los 50 días que ellos demoraron para llegar de la salida de Egipto al monte Sinaí. Y tenemos las 3 últimas fiestas en el otoño, que era la fiesta de las trompetas, el Yom Teruah o el Rosh Hashanah, que comenzaba el 1 del día Tishrei. Y después, el 10 de Tishrei, comenzaba el día de la expiación, el Yom Kippur. Y por último, del 15 al 21 de Tishrei, comenzaba lo que era la fiesta de los tabernáculos, o en hebreo la fiesta de Sukkot. Luego tenemos del capítulo 26 y 27 un llamado de Moisés para que pueda cumplir el pacto.
Espero que estos datos nos ayuden para prepararnos para leer el libro de Levítico. Que el Señor los bendiga y vamos a comenzar a leer el libro. Levítico capítulo 1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá, y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote los acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Levítico capítulo 2. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová.
Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso. Es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso. Es ofrenda encendida para Jehová. Levítico capítulo 3. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos, y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos, y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo, los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar.
vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis.